Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ignoro si alguien de ustedes es papá o mamá de algún muchacho o muchacha con síndrome de Down. Si no, de todas maneras, vamos a verlo. No es mi propósito hablar de cuestiones de genética y estudios específicos de corte académico científico, porque en las comunidades universitarias se estila más ganar puntos, perfiles, para ganar más salario, estímulos académicos y ser reconocido dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero a la hora de la verdad, quienes enfrentan la vida cotidiana no encuentran alternativas ahí. Como dijera el poeta Javier Sicilia Sardain, conocido por varios, escriben solo para que sean leídos entre ellos y entre sus alumnos cuando van a titularse, pero la vida se les escapa y escriben en un lenguaje que solamente entienden ellos y quienes imponen las reglas de sus. Voy a tratar de ser más coloquial. Ya había comentado la ocasión anterior sobre una experiencia personal en términos de qué significa enfrentar la vida en una condición que no era la esperada. Ya comentaba la ocasión anterior que yo no lo recuerdo, pues tenía menos de 6 meses de nacido. Hablo de 1957, nací el mismo día en que murió Pedro Infante, el 15 de abril, popularmente conocido con más de 100,000 asistentes a su sepelio. El año del terremoto del 57, el que tiró el ángel de la independencia, y desde allá para acá me la he pasado entre hospitales, internados, cirugías y la vida cotidiana. Nunca asumí la postura de la persona con discapacidad, hoy así hablado, por muchas razones. La primera, porque la discapacidad se ha confundido con la deficiencia. Es decir, una persona con ceguera, dicen, es una persona con discapacidad visual. Una persona con sordera es una persona sorda o con discapacidad auditiva. Una persona con síndrome de Down, dicen, es una persona con discapacidad intelectual o cognitiva, para que suene más bonito. Pero antes les decían deficiencia mental. Y antes les decían idiotas, sin perversión de los instintos. No eran degenerados. Por lo menos la psiquiatría tenía una decisión entre dos tipos de trastornos o alteraciones. Las alteraciones que alteraban los instintos, alteraciones de la sexualidad, por ejemplo, aunque quién sabe cuáles son estas. Entre ellas, hasta antes de la edición del tercer manual de diagnóstico clínico y estadístico editado por la Asociación Psiquiátrica Americana, la homosexualidad era un trastorno psicopatológico. Hoy es parte de la diversidad. El término diversidad también es muy pomposo y implícito, porque nadie es igual, ni los gemelos idénticos monocigóticos univitelinos, es decir, aquellos que nacen de un único huevo, que nacen en una única placenta y que no nacen en dos, como son los cuates o gemelos dicigotos. No voy a meter ahorita cuestiones de esa naturaleza. El problema histórico ha sido, según señalaba un filósofo francés de nombre Michel Foucault, en 2 libros, uno se llama Las palabras y las cosas. Nos cuesta trabajo ponerle nombre a lo que es diferente a uno, pero todo es diferente a uno. Entonces lo más fácil es ponerle un nombre que me permita manejarlo. Por lo menos en la época en que yo era niño nos decían los inválidos, minusválidos o los
alterados del aparato locomotor. En mi caso, había los ciegos, los sordos, los deficientes mentales, paralíticos cerebrales, etc. La primera alternativa que se dio era ponerle el nombre del primero que describió el primer caso publicado, lo cual no quiere decir que sea el primero que lo describió. Cualquiera que lea los evangelios, sean el de Lucas, Marcos, Mateo o Juan, verá que se habla de ciegos, sordos. Moisés se quedó sordo cuando recibió las tablas de la ley de Dios. Pablo de Tarso, originalmente llamado Saulo, después San Pablo, apóstol, amigo de San Pedro, ¿sí? Era ciego, se quedó ciego cuando estaba persiguiendo. Y se habla mucho de los milagros de Jesús, haciendo que el ciego vea, que el sordo escuche, que el muerto resucite. Es decir, la única alternativa bíblica que hay es que la persona deje de ser lo que es y se transforme en lo que los demás esperan que sea. Es un problema de negar lo que uno es para afirmarse en lo que los ojos que a uno lo ven sea. Hay un biólogo chileno de nombre ya fallecido, Humberto Maturana Romesín, que escribió un artículo que se llama Percapiere, algo así como percibir. Y él menciona que hay una clase biológica de peces muy extraña, porque en el fondo del mar y en esas profundidades muchos peces son ciegos. Pero hay una especie particular de peces que tiene ojos. Y él se hizo la pregunta más estúpida que puede hacerse un biólogo. ¿Para qué carajos quiere ojos un animal que no ve? Y responde, porque los ojos no son ojos porque ves, también son ojos porque te ven. Y entonces el animal que se lo quiere comer, como le ve ojos, infiere que lo está viendo y entonces ya no lo ataca. Le atribuye una condición que no posee por la presencia de una condición anatómica que fisiológicamente no le sirve. Es una especie de protección contra los depredadores de ese entorno. Algo similar ocurre aquí. Se llamó primero la parálisis cerebral, por ejemplo, enfermedad de Little, porque un tal Little la describió. En la Biblia ya se habla de paralíticos, entre los cuales probablemente los hubiera endemoniados, histéricos o histéricas, etc. Esa idea de nombrar siempre ha sido dramática. Entonces, para reducir la angustia, se llegó a la conclusión de que primero hay que considerar a la persona y luego la condición, persona con discapacidad. Pero da lo mismo, persona con síndrome de Down. De todas maneras, el nombre obedece a un personaje que lo describió, John Langdon Down. Ahora que se estila la equidad de género, hubo una época en la cual no existía ni siquiera el concepto y en la que estudiar pedagogía no les era permitido a ciertas personas, pero a las mujeres sí, pero estudiar medicina no. Curiosamente, la esposa de un tal Lenin, Nadezhda Krupskaya, fue la que asumió al triunfo de la Revolución Rusa, después de Anatoly Lunacharsky, el cual fue defenestrado por Stalin, como la mera en conducir la educación y la formación de las jóvenes generaciones. Makarenko no era quien las conducía, porque Makarenko trabajaba con menores infractores. Lo que es el poema pedagógico y Banderas en las Torres son dos libros dedicados a la reeducación de menores infractores, de delincuentes, de lo que llamaban, siguiendo a Marx, el lumpen proletario.
ahorita dejo el término ahí. Con Nadezhda Krupskaya en Italia participó y se conocieron una mujer que fue la primer pediatra en Europa y particularmente en Italia, María Montessori. María Montessori tenía un problema: cómo asegurar el acceso a la educación de todas las personas, particularmente aquellas que tenían el diagnóstico de imbecilidad congénita constitucional, léase deficiencia mental, déficit intelectual, cognitivo, deficiencia mental y síndrome de Down. Y ella se propuso crear un método que asegurara la atención educativa de tales menores y que demostrara que, a pesar de todas las creencias de los ojos que miran a la persona, las personas podían aprender si se transformaba el entorno dentro del cual participaba el niño o la niña. Por entorno entiendo el entorno escolar. Cuando se habla de educación en esa época, se habla de la educación activa, la escuela nueva, porque sí se diferenciaba nítidamente algo que hoy no se diferencia: la educación de la escolarización. Por eso, cuando el buen Iván Ilich escribió La educación desescolarizada, nadie lo entendió, porque la educación debe trascender a la escuela para acercarse a la vida cotidiana, a la vida misma. Estoy fuera del síndrome de Down. Hay un personaje que en 1994 recibió el Premio Nobel de Literatura, japonés, de nombre Kenzaburo Oe. Yo ya lo había leído antes de que le dieran el Premio Nobel, porque ahora se estila que alguien se pone a leer a los que reciben el Premio Nobel porque puede garantizar. No necesariamente. Es el primer caso donde se le da el Premio Nobel de Literatura a alguien que sí lo merece. Se lo dieron, por ejemplo, a Winston Churchill, por razones políticas seguramente, ¿sí? Como se lo dieron a Menachem Begin, o a los que hoy bombardean y amenazan con bombas nucleares a Palestina. Kenzaburo Oe tuvo un hijo que, por efecto de las radiaciones de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, cuando nació, él lo narra en un libro que se llama Una cuestión personal, fácilmente conseguible, se lee fácilmente en unas 2 tardes, donde Kenzaburo Oe narra cómo sonó el timbre, descolgó y le preguntaron: ¿es usted el padre del niño que acaba de nacer? El personaje en la novela se llama Bart y el libro Una cuestión personal. Bart responde: sí, soy yo. Pues necesitamos que venga al hospital. Se fue rápido al hospital y le dijeron: hay un problema. Él pregunta como todo papá: ¿qué, nació muerto? No, ¿cómo cree? Simplemente es un monstruo el que nació. Parece que tiene una hernia cerebral y pues se va a morir. Le sugerimos que acepte que se va a morir y nos autorice la autopsia, porque será muy bueno para nosotros conocer un caso como este. Así son los médicos. Cuando nace un niño con problemas evidentes en ese momento, le dicen: no va a hablar, no va a caminar, así que mejor que se muera, mejor para todos. Ya ni haga nada, no va a hablar ni caminar. Y entonces les dijeron: pero vaya y registre al niño. Y dice: ¿qué nombre le pongo a alguien que está condenado a quedar como un vegetal? Y le puso el nombre de Ikari, con el apellido de Oe, que es hoy uno de los pianistas más importantes de Japón. Él no tenía una malformación, tenía una astrocitoma, un tumor cerebral por las radiaciones nucleares,
que todavía se conservaron después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Tengamos presente que el único país en la historia de la humanidad que ha producido, vendido y usado las armas nucleares se llama Estados Unidos, y es el único que se erige en gendarme el mundo para decir que nadie las use. Curioso. Y el gobierno de Israel hoy amenaza con uno de sus funcionarios en utilizar bombas nucleares en Palestina. Los personajes tales han de creer que no les van a caer radiaciones, estando pegaditos Gaza y Israel y Jerusalén, por ejemplo. Pero allá ellos, es parte de la retórica política de coyuntura. No tengo duda de que bajo estas circunstancias la probabilidad de que nazca un menor con defectos evidentes se le conoce como malformaciones congénitas mayores al nacimiento. Los médicos les digan invariablemente eso. En más de 1000 historias clínicas que vimos en la Dirección General de Educación Especial, porque un tiempo fui el director técnico de esta, la mayoría de los familiares decían que eso les dijeron los médicos. No va a hablar, no va a caminar, no va a aprender, no importa si era parálisis cerebral, si era autismo, síndrome de Down o lo que fuera. Así que mejor pídale a la Virgen de Guadalupe que se muera. Mi mamá me lo contó. Ella fue a la basílica y le pidió a la Virgen que me muriera. Porque a mi hermana de un día para otro le dio neumonía. Pero como Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, se murió mi hermana y no yo. ¿Qué necesita vivir una mujer para elegir qué hijo vive o muere? No es el juicio de qué poca madre tuve. ¿Qué necesita vivir una mujer para haber tenido 14 embarazos? Multiplicados por 9 da como muchos años de vida en puro embarazo. Y cuidados de los 8 que sobrevivieron, por lo menos otros 8 o 10 años. Entre ellos uno con déficit intelectual por daño cerebral al nacimiento. No le daban 2 horas de vida, tiene 56 años de vida. Decían que no iba a hablar, ni caminar, ni aprender. Es de mis hermanos el único que acabó la prepa. Entonces, nadie tiene seguro nada, menos los médicos. Pero son expertos en dar pronósticos de que eso no tiene solución. En ese momento para ellos no la tiene, pero en lo sucesivo quién sabe, y ese era el problema que se planteaba no solo María Montessori. Celestín Freinet, otro personaje de la época, que por lo demás nace en 1896 en Suiza, se planteaba otro problema: cómo formar en la colectividad al niño y por el trabajo, y se crea el método Freinet. Entre el método Montessori y el método Freinet se empezó a tratar a los niños con síndrome de Down, a los niños con diferentes problemas de diagnóstico de déficit mental, porque en Francia, gracias al triunfo de la Revolución Francesa, se creó la educación pública. Y esto planteó un problema. ¿Quiénes de los que entran a la escuela están en condiciones de aprender? ¿Y quiénes no? Entonces se les ocurrió invitar a un tal Alfred Binet para crear un método de diagnóstico y diferenciación de los niños entre aquellos que estaban en condiciones de entrar a la escuela, que eran los educables, aquellos que no estaban en condiciones de entrar a la escuela, pero se les podía entrenar para algo, que eran los entrenables, y aquellos que eran de custodia, porque no se les podía ni entrenar, había que internarlos. ¿Sí? Se les internaba y esa era la clasificación típica: educables, no educables pero entrenables y de custodia.
Pues lo mismo pasó con síndrome de Down y con los llamados déficits intelectuales. Como en las pruebas psicométricas daban puntuaciones muy bajas, decían: este niño se va a educación especial. Pero las escuelas, históricamente en México, la educación especial surge en los 70 prácticamente. Aunque en 1935 el doctor Roberto Solís Quiroga crea el Instituto Médico Pedagógico de la Ciudad de México. Ay de aquel que no viviera en la Ciudad de México, porque ¿a dónde iba a llevar a su criatura? Después surgió la Escuela Normal de Especialización, escuela que formaría maestros especialistas para atender niños especiales. Y se crearon las escuelas por áreas. Escuelas para ciegos, que estaba aquí en Chapultepec, la más antigua. Escuelas para sordos, que estaba en Cuautla. Escuelas para paralíticos cerebrales, que no había porque aquí estaba el DIF. Y escuelas para niños con déficit intelectual, que estaba hasta Palmira, que es el Plan 1. Bueno, resulta que esto genera un problema de transporte, movilidad y de implicaciones económicas, porque si vivían en Tepoztlán, pues ya no vinieron. Solo por transporte. Ahora cargar a una persona que tiene dificultades para caminar y que pesa 60 kilos, pues ya lo de las mamás o papás, con escoliosis, lordosis y ciertos problemas, además de las implicaciones económicas que derivan de ello. Y como no se mueren, pues no los matan. ¿Qué es lo que hizo que Ensaburo en una cuestión personal? Lo primero que hizo fue contratar a un abortista para que matara al niño, porque no lo podía matar. Lo llevaron, lo echaron en una congeladora, el abortista no lo mató y resulta que sobrevivió a la congeladora. Entonces se fue con una amiguita que se llamaba Himiko, que en japonés significa la que da consuelo. Según narra Ensaburo en la novela una cuestión personal. Y en efecto, le dio consuelo un rato, pero además, con puro Johnny Walker etiqueta roja, no pudo darle consuelo porque quedó como araña fumigada a él. Todo el tiempo se acababan los litros de Johnny Walker etiqueta roja. Qué mal gusto, pero bueno, son los personajes, las novelas y demás. Yo hubiera preferido, no sé, qué sé yo, un Borbón, otra cosa, o un mezcal, ya muy fregado. Pero el caso es que se puso una borrachera y dice: no pude hacer nada con Himiko. Para su desdicha, se arrepintió y fue por el niño y trabajó con él. Después escribió otro libro que se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Y ahí tiene otro cuento dedicado al asunto de vivir con un hijo con déficit intelectual y se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Les recomiendo que lean ese. La literatura también educa. El autor es Kenzaburo con Z y con B larga o E, como suena. Casi todos sus libros están en Anagrama, Ediciones de México y de Madrid, España, y son conseguibles. Uno es Una cuestión personal, un librito chiquitito, y el otro se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Tiene otro que se llama Cartas a los años de nostalgia, tiene un chorro. Pero particularmente tiene uno que se llama Vivir con un hijo con discapacidad. Y narra ya más formalmente y menos novelado cómo su hijo logra atraerlo a él y demostrarle que todo lo que al principio vivió, porque vive en el shock. Por ejemplo, nuestra querida compañera, ¿cuál es su nombre? Selene. Selene. No le voy a preguntar la edad porque es secreto de Estado. ¿Es su primer embarazo? No, el cuarto. ¡A su madre! Bueno, la Dolce Vita. Se la vi. Genial. Pero
siempre que le dicen, la primera vez, porque ahorita ya está más acostumbradita, ¿qué quieres, niño o niña? Algunos suelen responder lo que caiga, pero que nazca bien. El problema es qué pasa cuando no nace bien. Entran choques porque lo que uno quería era lo mejor y lo que le sale es lo peor. Tiene cara de mongol, les decían mongólicos. Tiene cara además de que tiene cialorrea porque no controla los músculos faciales, entonces se le sale la saliva y dice, babea. Eso pasa mucho en parálisis cerebral. Tienen un retardo generalizado del desarrollo, es decir, no van a la misma velocidad que otros, pero sí aprenden. Se tardan en aprender a caminar, se tardan en aprender a hablar algunos, otros no. Unos se tardan más, otros menos. Se tardan en aprender a leer y escribir, algunos aprenden a leer. Tengamos claro que hay dos tipos o dos taxones del síndrome de Down. Ese es el primer genoma completo que se hizo, el del cromosoma 21. Como sabemos, hay 23 pares de cromosomas XY para poder conformar un nuevo producto o ser. Uno es de un lado y otro del lado. Uno es de varones y otro es de damas. Se supone, por ejemplo, que entre más X haya, es más probable que sea autista. Por eso, la frecuencia epidemiológica o la prevalencia, dijera Hugo López-Gatell, cuando era el SAAR del COVID, es más en varones que en mujeres. De cada 4 personas con autismo, 3 son varones y una mujer. Entonces se supone que el cerebro masculino tiende a ser menos hablador que el femenino. De ahí sacan conclusiones incorrectas. Ahora entiendo por qué el chisme, por qué nadie las calla, lo que guste. Pero eso es pura especulación y pura fantasía. Lo real es que el acto de hablar no es solamente hablar. Es decir, yo hablo, decía el poeta, creo que era de Chihuahua, Manuel Acuña, pues bien, la manera más ridícula de empezar un poema. Yo no hubiera empezado un poema con un poesía. Pero Manuel Acuña sí, en su Nocturno a Rosario. Y empieza con un reconocimiento del sujeto activo de la actividad. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro. Decirte que te quiero con todo el corazón. Ahí lo dejo. Empieza con el yo. Pero ese yo es inútil si no existe otro alguien que no es yo. ¿A quién va dirigido el mensaje? Yo necesito decirte a ti y no a él. Porque si le digo a él decirte que te quiero, decirte que te amo, y soy yo heterosexual y él también, me va a decir, espérate tantito. Ahora, si somos del mismo interés, pues ya dirá, ya veremos qué consigo. Eso es claro porque yo alguna vez tuve el privilegio de salir con una chica ciega. Y la primera pregunta que le hice fue la más estúpida que se puede hacer a una mujer. ¿Qué ves en mí? Dice, nada, güey, soy ciego. Digo, bueno, ¿qué te atrajo de mí? Dice, tu voz. Fue lo primero que me dije, caray, ¿por qué la voz? Dice, cuando tú hablas, había un comercial de televisión que decía la mamá del camino. Cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos y salió un toro de veterano Osborne. A lo mejor usted sí lo vio porque es de época, a lo mejor, y salió una voz muy grave. Rita Macelo, que tenía una voz así, cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos. Bueno, esa idea de dirigirse a otro que no soy yo, es una idea de reconocer la existencia del otro que no soy yo, gracias al cual yo me doy cuenta de mi existencia. Por eso dice, yo necesito decirte que te adoro. Además, no solamente necesito decírtelo a ti, necesito decirte eso y no otra cosa. Y hay formatos para decirlo.
Porque si se lo dice, quiero irme a la cama contigo, es probable que le diga que no, aunque quisiera. Pero si se lo dice de otra manera, a lo mejor sí. El problema es que el acto de habla no es solamente un acto fonológico y sintáctico, es un acto interactivo donde tengo intenciones. Tengo la intención de comunicarle algo a alguien y de decírselo de cierta manera. Pues cuando empiezan con los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, o con parálisis cerebral, o con autismo, hay que mandarlo a terapia de lenguaje, como si el problema fuera de habla y no es de habla. El autismo es de intención comunicativa. ¿Por qué? Yo le preguntaba, ya mencionaba a un personaje el mes anterior, que le decía, ¿cuándo te diste cuenta que los demás existían? Siempre, pues los veo. Lo que pasa es que no quiero que existan. Y si no quiero que existan, no tengo necesidad de comunicarme con ellos. No es que no pueda hablar, es que no necesito hablar. Y entonces hay que diferenciar comunicación de habla. Por eso el sordo no es necesariamente mudo. El sordo no habla porque no tiene el referente auditivo, el de nacimiento. Pero se puede comunicar con un sistema alternativo llamado lengua de señas. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Es decir, la comunicación no necesariamente es fonética y audiológica. Puede ser por otras vías y por otros medios. El aprendizaje también. Y eso es lo que empezó a plantear María Montessori. Es cierto que los niños con síndrome de Down tienen una apoplasia frontal, eso suena muy gacho. Es decir, tienen el lóbulo frontal hipotrofiado o poco desarrollado. Eso hace que, si nosotros dividimos una anatomía muy básica y elemental, y sobre todo fisiología, los occipitales nos permiten procesar la información visual. Los temporales que dan hacia abajo, pero adelante de los occipitales, permiten reconocer no solo el sonido, porque no es lo mismo ese sonido que por allá afuera suena como martillo, que la voz humana. El oído humano tiene la cualidad de diferenciar las palabras de los sonidos. Y eso a la hora de las terapias de lenguaje lo olvidamos. Ahí hay un sonido y un carro. Y hay un mecanismo de exclusión o de discriminación que se llama atención. Eso hace que no pele esos sonidos y pele la voz. Es decir, hay un proceso selectivo de orientación de la actividad hacia un objeto y no otros. Incluyo unos y excluyo otros. La percepción no está separada de la atención. Y la atención tiene que ver con el tallo cerebral. La memoria tiene que ver con los temporales también. Cuando escucho la palabra pelota, no solamente me represento una pelota, la mía, me represento esa y todas las pelotas habidas y por haber. Y toda la historia de la construcción de las pelotas. Es decir, gracias al lenguaje puedo interiorizar, es decir, pasar de fuera adentro, la experiencia de más de 5,000 años de vida humana. Pues lo importante que es la terapia del lenguaje, no para que el niño hable, o diga la palabra pelota, canica, etc. Es para que aprenda a leer el mundo, decía Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido y sobre todo en la educación como práctica de la libertad. Se trata no de que aprenda a repetir lo que ve en los textos, sino que aprenda a comprender y a interpretar. Y las personas con síndrome de Down sí lo aprenden, con una salvedad a diferencia de las personas con autismo. Ya hablaremos de autismo en otra ocasión, pero las personas con autismo pareciera ser que viven en un mundo donde no hay una realidad externa a ellos. Y hay una serie de fluctuaciones entre el yo y los otros. No es que no hablen, no sirve de nada hablar o no hablar,
Pueden hablar algunos, pero tienen problemas de comunicación. El problema es de comunicación. Y el síndrome de Down, la expresión afectiva tampoco está alterada, porque tiene que ver con las estructuras bajas, sistema límbico y temporal. Los parietales son los que permiten la orientación espacial. Lejos, cerca, adelante, atrás, izquierda, derecha, comprender un mapa, te vas a ir a tu casa, etc. Pero los frontales permiten organizar la acción voluntaria y selectivamente, corregir errores y manejar fundamentalmente los procesos más complejos. Es por ello que las personas con déficit cognitivo tienen alteraciones más de ese corte. Pero en el caso del síndrome de Down, ya mencionaba que tiene que ver con, se le conoce como trisomía 21, porque en vez de aparecer 2 cromosomas, aparecen 3 en la línea 21. Eso es de transmisión directa y automáticamente. Quien tuvo ya en la familia un pariente con síndrome de Down, lo mejor es hacerse un cariotipo para ver la probabilidad de qué tanto va a tener una criatura con síndrome de Down. Es de transmisión directa. Y si lo tiene uno, pues ya mejor cerrar la empresa, porque es probable que el otro también. Ahora bien, hay otro tipo de síndrome de Down, el que se conoce como mosaicismo, algunos le dicen mosaico. Es decir, en el cromosoma 14, en vez de aparecer 2, aparece 1, y el que falta aparece en el 21. Mientras que en el trisomía 21 aparecen los pares completos, excepto en el 21, donde aparecen 3. En las evaluaciones de capacidad cognitiva, quienes tienen mayores dificultades son los de trisomía 21 y no los de mosaicismo. A eso le llamaron traslocación por mosaicismo, se trasloca del 14 al 21. Pero esa es la explicación genética, eso no tiene remedio. Aunque se paren de pestañas, ese niño ya nació así y así va a morir. Aunque se paren de pestañas, el que nació autista no se le va a quitar la autista. Y aunque mi mamá se parara de pestañas, porque siempre su preocupación era, ¿qué va a hacer de ti cuando yo no exista? Pues seguir la vida, porque la lógica dice que es probable que tú te mueras primero, lo cual no quiere decir que yo me muera primero. Puede ser que yo me vaya primero. Nadie la tiene comprada. Pero el caso es que ella me decía, no, mira, tú no te preocupes, tus hermanos, tienes un chorro de hermanos, te van a apoyar. Pues resulta que todos acuden a mí porque nomás ninguno acabó la secundaria. Vieron la vida fácil y entonces no vieron que toda desventaja tiene su ventaja. Que por esta condición yo tuve que buscar otras opciones y alternativas que ellos despreciaron. Es el arte de sacar lo bueno de lo malo, cuando en realidad nuestra capacidad artística es sacar lo malo de lo bueno. Sí me salió bien, pero eso no me quita lo imbécil. Todo me sale mal. O es el arte de amargarse la vida. ¿Sí? El problema de la presencia de un trastorno como el síndrome de Down, que implica un déficit cognitivo ciertamente, dificultades para el aprendizaje de ciertos contenidos curriculares, álgebra lineal, lógica matemática, pero luego tienen una lógica muy extraña los chamacos con síndrome de Down o con autismo. Mi hermano con deficiencia intelectual una vez me dice, oye, que tú trabajas con autistas. Le digo, a veces. Me dice, un autista es el que maneja un auto. ¡Ah, su madre! Nunca se me hubiera ocurrido. Pues bien, un muchacho con autismo que tenemos en la UAM, trabajando con el programa de la UAM, le pidieron un
como es hijo de veterinarios, que dibujaron un perro autista, pues dibujó el perro manejando un auto. Cuando lo comenté con los papás, es que mi hermano da el mismo argumento, nada más que uno tiene diagnóstico de deficiencia intelectual y el otro tiene diagnóstico de autismo, pero se parecen tanto en esa explicación. Luego yo le preguntaba a mi padre, que era un indígena analfabeto, migrado al campo, a la ciudad, y miserable, fíjate muy bien lo que te voy a decir, don Goyo. Todos los osos polares son blancos. No sé, yo nunca los he visto. Espérate a que acabe. Todos los osos polares son blancos. No sé. Cuando yo te diga ya, respondes. Se parece a cualquiera de nuestros amigos. Todos los osos polares son blancos. El oso que está en Chapultepec es blanco. ¿De dónde será? No sé. Nunca lo he visto. Joder, ¿qué no entiendes? Dice, es que los universitarios no entienden la vida. Pero a ver, te voy a plantear otro problema de cuarto estudio, que son pruebas geniales para confundir al adversario. Tienes una hacha, que todos conocemos, un serrucho, un martillo y un tronco. Junta los que deben ir juntos y quita el que no va. Quita el martillo. Ah, caray. La respuesta correcta es quitar el tronco. Me dice, ¿por qué? Porque el hacha, el martillo y el serrucho son herramientas de trabajo, el tronco no. Dice, ah, sí, pero si tú vives en el campo, con el hacha cortas el árbol y con el serrucho haces tronquitos. O al revés también. ¿Para qué carajos quieres el martillo? Le digo, ah, mira. Dice, lo que pasa es que los universitarios son muy pendejos. Si los tiro al bosque, se van a morir de hambre. Creo que tienes razón. Entonces, a veces cree uno que la lógica del pensamiento es universal para todos, aunque no tenga daño cerebral ni diagnóstico de nada. Y yo dije, pues mi papá se parece tanto a ellos. Pero es que es la lógica del pensamiento de un indígena que ha vivido el campo. Me decía, los venados tienen ojos en las patas. Le dije, ah, caray. Mira, todos los pájaros tienen ojos en la cabeza. Sí. Los caballos tienen ojos en la cabeza. Sí. Las personas tienen ojos en la cabeza. Sí. Los venados tienen ojos en la cabeza. Sí, pero también en las patas. Ah, caray. ¿Y de dónde sacas eso? Mira, es que tú no sabes de esto, pero yo era cazador de venados. Cuando vas al campo, el venado alza la pata y ve si viene alguien. Entonces tienes que ir calladito. Si el viento viene contra ti, huele también con las patas. Porque el viento le lleva color y se echa a comer. Entonces debes aprender a cazar contra el viento y sin hacer ruido. Porque el venado huye con las patas. Dije, bueno, tu teoría de la percepción es interesante. Es más, se agacha, pone la pata en el piso y oye. Digo, a lo mejor siente las vibraciones. Entonces yo me quedaba reflexionando y decía, ¿qué tanto el problema en mi teoría de cómo aprenden las personas, cómo se desarrollan, y no la condición de la persona? Porque me responde igual que un muchacho con síndrome de Down. Entonces le digo, se parece tanto al deficiente mental, pero no lo es. Y el deficiente mental tampoco lo es porque no tiene una deficiencia en la mente. Tiene ciertas dificultades para poder apropiarse de ciertos contenidos. Si ello es así, pues modifiquemos el orden de los contenidos. Lo que importa es que aprenda a vivir. Hay una chica en la UAM, de la cual les platiqué la ocasión anterior, que tiene síndrome de Down y además es ciega. Casi no hay personas ciegas con síndrome de Down que se hayan seguido. Hizo la primaria en INEA, la terminó, con apoyo como en 10 años.
No hay prisa, decía el poeta León Felipe, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo. Pues no es lo que importa llegar rápido y solos, sino con todos y a tiempo. 10 años echó en la primaria, más los que la despreciaron en las escuelas. Acabó la primaria casi a los 16 años. Hizo la secundaria en INEA. Se echó como otros 5 años. Hizo la prepa en sistema de prepa abierta. Se echó como otros 7 años. O sea, a los 27, 28 años estaba terminando la prepa. Ah, pero el papá un día le llevó un pianito de juguete. Y la niña empezó a jugar con el juguete y se dieron cuenta que le gustaba mucho. Entonces, entre el papá y la mamá, le compraron un piano de verdad, como pudieron. Le pagaron una maestra de escuela Yamaha, porque los maestros decían, no sabemos cómo enseñar a un ciego. Ah, entonces el problema es el maestro, no la alumna. Es que además, ¿cómo va a leer en braille si tiene síndrome de Down? Pues resulta que fue aprendiendo piano y yo le pregunté a la señora, ¿cómo le hace para aprender, por ejemplo, el vals sobre las olas de Juventino Rosas? Porque es intérprete de piano de esa calidad y da conciertos en otros países del mundo como Icaribe. Pues resulta que la mamá me fue a ver porque fundamos un programa en la UAM de inclusión y me dijo que si podía entrar a la UAM porque en el Centro de Estudios Musicales o de Artes, el CEMA de Morelos, no la admitieron. Demandaron en Derechos Humanos y por instrucciones de la Comisión de Derechos Humanos dieron una orden, que no es orden, es recomendación de que fuera inscrita, pero ya la habíamos inscrito a la UAM en la Escuela de Teatro, Danza y Música para que estudiara la licenciatura como intérprete de piano. Hoy está titulándose, no hoy día, sino estos días, titulándose como licenciada en piano. Muchos maestros decían, sí, pero no me explica la historia de la música. ¿Y para qué carajos quiero que sepa historia de la música si lo que ella sabe y le gusta es tocar el piano? Y la directora me decía, sí, pero es un desprestigio para la escuela. ¿Cuál? Ella da conciertos internacionales, dígame qué concierto ha dado usted. Directora. ¿Por qué no adaptamos la escuela y las circunstancias a las necesidades del niño? Yo he sido siempre izquierdoso, marchero y demás. Y siempre les decía, porque empiezan a correr y a brincar, el que no brinque es charro, el que no brinque es macho, lo que guste ni nada. ¿Sí? Pues yo no brinco, soy todo lo que dicen. Pero de pronto se echan a correr y uno se queda hasta atrás. Entonces les decía, ¿por qué no vamos al ritmo de los que van más despacio? ¿Por qué no adaptamos las circunstancias a las necesidades de los alumnos? El problema no es el síndrome de Down, son los ojos que miran a la persona con síndrome de Down y además la familia se siente fustigada. En un documental que se hizo para 1974 de la cineasta alemán Werner Herzog, que se llama El futuro discapacitado, se dedicó a entrevistar a sobrevivientes de uso de un medicamento que se llama talidomida, que era para quitar los síntomas del embarazo, entre otros asuntos. Pues la mayoría de las mujeres que tomaron ese medicamento tuvieron hijos con malformaciones congénitas mayores, sin brazos, sin piernas, una verdadera calamidad. Y en las entrevistas las mamás eran las que decían, es que todo el mundo se te queda viendo, te preguntan por qué el niño está así, qué tiene, etcétera. Me tocó en un Walmart que está aquí en Domingo 10, un niño que le pregunta al papá, papá, ¿qué tiene ese señor? Y el papá le da una patada al niño y le dice, cállate, ¿qué no es que está enfermito? Explicación.
Lo más práctico para mí era decirle, mira, cuando estaba chiquito no me pusieron la vacuna de la polio. ¿Ya te vacunaste? ¿Te dejas vacunar? Dile a tus papás que también te vacunen. Es decir, parece ser que el problema se nos vuelve un problema colectivo porque aparecen por lo menos dos barreras. Las barreras actitudinales del entorno que nos imponen mecanismos de defensa y autoprotección, y entonces excluimos al niño, lo negamos, lo ocultamos. O dos, como sabemos que tiene un déficit, le hacemos todo, es decir, sobreprotegemos. Y hasta donde me he dado cuenta, lo que voy a decir es casi una barbaridad, pero el peor adversario de un niño con estas circunstancias es, en primer lugar, la abuela. Cuidado con las abuelas. Y en segundo lugar, las mamás o los papás. Finalmente, las hermanas. ¿Por qué? Por esa actitud de sobreprotección. Y no hay manera de aprender a enfrentar la vida que no sea enfrentando la vida como es en lo real. No una vida artificial que no existe fuera de las escuelas. Hablar entonces del síndrome de Down para mí es menos necesario que explicarles esas alteraciones cromosómicas que se producen porque no son poco útiles a la hora de la práctica, y empezar a hablar de lo que son adecuaciones curriculares, ¿sí? Adaptaciones de acceso, ¿sí? Para que las personas puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Porque no hay inclusión ni integración si no es a través de la comunidad y la familia. No hay rehabilitación si no es una rehabilitación basada en la comunidad y orientada a la familia. Porque el niño no es una isla separada de los demás. ¿Y por qué ese drama de qué va a ser de mi hijo cuando yo ya no esté? Nunca se les va a quitar. Entonces, ¿ya para qué pelearse con ese fenómeno? Si de todas maneras lo deseable es que uno se muera primero y no ellos. Aunque a veces cerramos el tiro, mejor sería que muera él. No necesariamente. Muy bien. El otro fenómeno es el de las barreras jurídico-administrativas e ideológicas. La primera es el juicio de interdicción. ¿Quién decide lo que tienen que hacerse estas personas? Por ejemplo, si son mujeres, hacerles la salpingoclasia. Por cuestión de derecho le corresponde al adulto decidirlo, pero es el cuerpo de la hija y el cuerpo es parte de ella. Ella tendría que participar en las decisiones. Ha habido mamás que me preguntan, ¿y si le hago la salpingo? Le digo, ¿por qué se la quiere hacer? ¿Qué pasa si un chamaco abusa de ella y la embaraza? ¿Y usted va a decidir por ella? Sí. No puede ser mamá nunca. No lo sé. Hay casos documentados de personas con síndrome de Down, mujeres, que efectivamente ellas autorizaron, junto con sus padres, la salpingo, pero que adoptaban y cuidaban. Hay películas al respecto, ¿sí? El otro caso es el derecho a la sexualidad, sobre todo en el caso de las mujeres, porque los varones, como sea, es más tolerable que vayan a un antro y contraten una prostituta incluyente. Hay una película francesa que se llama Nacional 12, o La terapia del placer, Nacional 12, de cómo en una institución la mayoría de los varones piden una prostituta incluyente y no la pueden conseguir hasta que consiguen una. Qué felicidad para el que la consiguió. Y una de las chicas cuadripléjicas pregunta a uno de los asistentes, ¿y cuándo a nosotras? Porque para nosotros sería abuso ya, por déficit intelectual.
Es un problema sumamente complejo ese jurídico, porque implica en términos forenses, no necesariamente muerte, ¿sí?, una muerte civil. Porque en el caso del juicio de interdicción queda entredicha su capacidad jurídica. Por eso se llama interdictio, porque se pone entredicho su capacidad jurídica. No puede heredar, no pueden testar, no pueden casarse si no les autoriza un juez. Me parece una violencia inadmisible. Tendríamos que discutir mecanismos de protección y aseguramiento de buena calidad de vida. Pero ese es un fenómeno muy gordo todavía para algunos, porque veo, y es gente muy sumamente joven. Aunque una señora me decía gracias. No le estaba diciendo un piropo. Pero son gente sumamente joven y no tienen hijos en esa edad todavía. Eso plantea el otro problema, el laboral. ¿De qué van a vivir? Entonces las opciones que se han dado son colectivas. Confederación de asociaciones de personas con déficit intelectual, y crean cooperativas, donde lo que hagan se van abriendo cuentas para cada familia, donde se vaya asegurando para familiar. En otros casos, la propia familia busca sus condiciones para asegurar a largo plazo ello, pero no todos tienen las condiciones favorables. Por ello es que el problema de lo laboral es crucial también. Se puede hacer. La mejor experiencia que conozco en Morelos es un programa que crearon exalumnos de la UAM de psicología, entre algunos de ellos, que se llama Resiliente. Está en Avenida Morelos, a un lado de lo que es el Cine Morelos. Y ellos tienen meseros sordos, cocineros sordos, meseras con déficit intelectual y ciertas reglas para que siga funcionando como una estrategia de inclusión laboral y social. Ese tipo de opciones son buenas, porque algún día sus hijos no los tendrán a ustedes, pero se pueden tener entre ellos. Hasta aquí dejo esta exposición para no hacer tediosa ni muy técnica la cuestión del síndrome de Down. Si quisieran preguntar cuestiones específicas, no tengo problema. Si quisieran comentar lo que sea, también.